estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Virginia? Buen día, ¿cómo está todo por allá? Bien, un día divino, no sabes, hermoso. Bueno, primero un gusto conocerte Sí. y quiero contarte a vos que he utilizado un material que me has mandado, que es de una tesis que realizaste y que me pareció muy útil tomarlo no solo por esa construcción de ese material teórico que armaste, sino que porque habla básicamente de una realidad que nosotros tenemos, que vos has podido ver hace un tiempo ya, pero que nosotros la vivimos a diario y que tiene que ver con el basural a cielo abierto. Así que primero lo que quiero saber es un poco qué es cómo ha sido tu recorrido escolar acá, qué docentes por ahí te han marcado y después meternos de lleno en ese trabajo que me parece fantástico. Bien, bueno, yo soy egresada del CEPEN 4, de ahí de Chosmalal, egresé en el año 99. Yo vengo de una localidad que es el Huecú, Ujú. eh, y hice todo mi recorrido del secundario en Chosmalal. Ahí conocí a mis mejores amigas que ahora tengo, toda mi familia se mudó a Chosmalal y vive ahí. Tenía un hermano que vivía lejos y ahora ella también se mudó. Ahí está toda mi familia en Chosmalal. Personas que me marcaron, sí, muchas. Una de las que más me marcó fue eh, el profe Pablo Cantero. Ajá. Él me daba en primer año y segundo año físico-química. Entonces me hizo querer muchísimo esas dos materias. Y gracias a eso sí, hicimos un plan con una amiga mía muy conocida, que también es profe ahora ya, que es Vanessa Correa. Ajá, sí. Con ella nos fuimos a estudiar a Neuquén Capital. Bien. Eh, es muy raro porque nosotros no sabíamos, yo al menos no tenía idea de lo que era estar en otro lugar. Yo conocía solo Chosmalal. Y fuimos con Vanessa, nos fuimos a alquilar con mi mamá y su abuela. Fuimos a conocer la Universidad Nacional de Comahue, que es muy grande, era muy grande para mí en ese momento. Aparte, no existían las redes, había un montón de cosas que no pasaban. Y conocer la ciudad, conocer los colectivos, las distancias eran otras. Y bueno, irse a vivir solo, extrañar a la familia, no había WhatsApp, no había. Recién estaba empezando el Facebook, imagínate. Bueno, habla de nuestra edad también. Y yo me fui a estudiar ingeniería en química. Imagínate lo que me marcó Pablo, que me fui a la química directamente y bueno, empiezan las primeras decepciones porque uno no sabe lo que es, porque vas y crees que es como el secundario y es un balde de agua fría porque van a otra velocidad. Ujú. Tenés al menos 4 o 5 materias en el primer cuatrimestre y vos crees que si ya hiciste 13 materias, ¿cómo no vas a hacer 4? Pero la velocidad es otra, las solicitudes son otras. La cantidad de estudiantes, éramos 600 cuando recién ingresamos a ingeniería, porque los 3 primeros años son todas las ingenierías juntas. Claro. Entonces, bueno, empieza el primer fracaso en la universidad, viviendo lejos. Bueno, eh, fue muy, muy difícil. Y de ahí le propuse a mi mamá, conocí la Facultad de Ciencias y el Ambiente y la Salud. Esa se llamaba en su momento. Ni siquiera era una facultad, era una escuela dentro de la Universidad de Comahue y se dictaba en un subsuelo dentro de la Facultad de Humanidades. Y de a poquito fue saliendo adelante y ahora ya es Facultad del Medio Ambiente y la Salud. Eh, Ahí siempre decimos con mis amigas que es como que te curaron, porque en ingeniería es muy rígido todo y en la universidad, en muchos casos, sos un número, porque la parte humana es como muy difícil porque somos muchos.
Y cuando fui a saneamiento, la gente era totalmente distinta. Era muy agradable, tal vez éramos menos, y al ser escuela, por ahí tal vez eso tenía que ver un poco con la calidad humana del lugar. Y ahí empecé, primero me anoté en la licenciatura en saneamiento y protección ambiental. La licenciatura fue, los primeros años fueron un poco más sencillos porque yo ya venía de la ingeniería, en donde la matemática, física y química es muy heavy, eh, tiene muchísimo material. Y yo hice el cursado de la licenciatura en 6 años. Y en el medio te dan un título, en su momento fue de técnico universitario en saneamiento. Y yo en el 2006, más o menos, 2000, no sé, ya no tengo recuerdos mucho, 2006, termino de cursar todos los finales y empiezo a hacer una tesis que era otra. Eh, como estaba en Neuquén Capital, estaba haciendo una tesis sobre microbiología del río Negro, de la confluencia del río Negro, pero me tuve que venir a vivir al Huecú por eventualidades de la vida y no pude terminar esa tesis y todos los resultados que tenía se fueron diluyendo, entonces tuve que optar por otra cosa. Y en ese transcurso empecé a dar clases y empecé a ayudar en una municipalidad en el Huecú, ahí como soporte técnico. Y pasado un tiempo me fui a Chosmalal, volví a mi Chosmalal querido a dar clases. Gracias a que tenía la tecnicatura y todas las materias de la licenciatura, me avalaba para dar clases de matemáticas, física. Eso empecé a dar más clases porque lo que pasaba en esa época es que los lugares como Tricao Malal, Taquimilán, el mismo CEPEN 78 que funciona en la noche en el CEPEN 4, estaban a falta de profesores. Entonces, habían muchísimas horas disponibles, entonces uno y se metía por distintos lugares, inclusive tuvimos una experiencia muy linda en el CEPEN 78, que fue la primera vez que se hacía el plan FINES, que Ah, era la claro, tenés finalización. razón. Fuimos los primeros nuestros egresados fueron los primeros del FINES. Fue una experiencia muy linda porque gente que estaba tanto en la municipalidad, todo lo que era el municipio, había muchísima gente estudiando ahí. El hospital tenía mucha gente trabajando, estudiando, intentando salir adelante. Y también ahí tuvimos nuestros primeros egresados. Y bueno, después me vine, estuve como creo que 4 años, 5 años, yendo a Tricaumalal también, un lugar hermoso. También a la escuela de Tequimilán, que estaba muy nueva, también una experiencia hermosa. Y después, en el 2014, más o menos, 2016, me vine a Mendoza a vivir. Así que nada, fue todo un recorrido muy lindo. Sí, maravilloso, pero para poder recibirte, vos presentaste, bueno, ahí me decías que habías cambiado de tema de tesis, de tesina, Mira, ¿y cómo fue pasa que eso? cuando vos te egresás y ya metes todas las materias, tenés un lapso para presentar tu tesis. Y yo hace mucho tiempo estaba, en el momento en que vos empezás a estudiar medio ambiente y empezás a ves otras aristas, y a mí me parecía muy raro, nosotros, bueno, hay una materia que se llama saneamiento, tenemos saneamiento 1, 2, 3 y 4 en la universidad, y uno de esos saneamientos era exclusivamente de residuos sólidos urbanos, que a mí me llamó mucho la atención porque eh, uno no sabe a dónde van los residuos que uno genera. Y ojo que voy a aclarar un concepto que es residuos, no es basura, ¿sí? Porque cuando uno saca la basura, dice, bien, viene el basurero, saco la basura, y la verdad que no es basura, sino que son residuos
que pueden ser reutilizados en muchos casos y se pueden reducir inclusive para mejorar un montón. Entonces, cuando nosotros tenemos esa materia, empezás a preguntarte qué pasa con los residuos de mi casa. Es súper sencilla la pregunta y vos le preguntás a alguien, a cualquiera en tu casa, le decís, ¿a dónde? ¿Qué pasa con nuestro residuo? Mientras uno saque la basura, que le dicen en la casa, sacás la basura, la pones en una bolsa y las dejas afuera y te olvidas, porque no lo ves. Entonces, cuando llegué a Chosmalal, después de rendir esas materias, empecé a preguntarme dónde estaba el basural, qué se hacía con los residuos, dónde iban, porque aparte hay una gama importante de residuos y Chosmalal tiene una población que va creciendo mucho, entonces me lo preguntaba hasta que ahora yo en el 2019 iba a hacer mi tesis sobre los residuos urbanos de Chosmalal, pero empezó la pandemia, 2020. Entonces tuvimos una opción de la Universidad Nacional del Comahua en donde nos decía que podíamos rendir online. Inclusive podíamos rendir, nos habían dado la propuesta de mandar todo, hacer todo online y cuando nos recibiéramos podíamos ir a la universidad. Pero nunca se pudo. No, yo cuando me recibí en mi casa, no podíamos, no pudimos ir a la universidad. Pero bueno, fue una situación distinta y bueno, yo tenía mucha información de Chosmalal, entonces me parecía como el lugar para realizar. Entonces surge, digamos, como una problemática local también, ¿no? Empezar a pensar dónde estaban los residuos que nosotros descartábamos de nuestras viviendas Sí, y qué es lo que se hacía con ellos. claro. Yo ¿Qué pudiste mi ver tesis vos en habla, ese trabajo de investigación? ¿Qué te permitió ver, André? mira, en mi tesis la dividí en dos partes, una que es cualitativa y otra que es cuantitativa. La cualitativa es, yo hice una evaluación de impacto ambiental. Mi evaluación de impacto ambiental habla de eh, todos los impactos que puede generar el basural en todos los medios. Eh, los impactos pueden ser en el aire, en el agua, en el suelo, en la población y también dentro de la población es económicamente ambiental, digamos, también es económica. Y después hice otra que es cuantitativa, que lo que hice fue encuestas, porque yo quería saber algo que no sabía la población, pero mis encuestas no fueron a todo Chosmalal, sino a la gente que vivía alrededor del basural de Chosmalal. Entonces, ¿qué se observó en las encuestas? Que las encuestas me las hicieron, mi familia me ayudó mucho, mi hermana y mi mamá. Eh, Se observaba que la gente no sabía, por ejemplo, yo preguntaba si sabía algo qué enfermedades transmitía o qué enfermedades se podían contagiar al estar cerca del basural. Y no lo sabían. Era muy pocas las personas que sabían lo que podía pasar. Después, otras de las preguntas era si ellos trabajaban desde el basural. Y habían en su momento, allá en el 2020, 2019, una o dos personas que lo que hacían eran reducir, ir y sacar los residuos, reducirlos y venderlos. Entonces ellos sí vivían del basural. Una problemática que se ve mucho también, bueno, son los animales que se encuentran en el basural, que ahí tenemos muchos cerdos, que la gente que vive alrededor vive también de, de los cerdos, o sea, de la crianza de cerdos, Y de la venta de esa pero se van carne. a comer, el tema es que se van a comer al basural. Entonces no hay un control muy específico. Otra cosa que puedo observar es que, no sé si ahora, la verdad esto es del 2020, el basural estaba a cielo abierto y todo abierto.
valga la redundancia. No tenía un cercado perimetral. No sé cómo estará ahora. Sigue igual. Ah, bien, bien. Y bueno, dentro de las observaciones que yo hice, lo que me choqueó muchísimo fueron dos cosas. Primero, que cuando vos vas ingresando en esa ruta que vas subiendo al basural, hay un basural viejo que está a 500 metros aproximadamente del otro basural. Ese basural viejo y el basural nuevo tienen un problema muy importante, es que no tienen membranas de impermeabilización. El basural viejo, ¿no? Uno entiende que pasó, que no sabes qué hacer, que no había mucha investigación, que tal vez no sé qué habrá pasado. Se hacen celdas, se agregan los residuos sin ser separados y se tapan cuando las celdas se llenan. Ese basural viejo no tenía ningún tipo de control, los residuos generan metano y generan lixiviados. Los lixiviados son los que cuando cae la lluvia, todo lo que sea líquido de esos residuos va penetrando la tierra y va llegando a el agua. ¿Y qué tenemos ahí cerca? El río Neuquén está cerca. Y lo peor es que tenemos un desnivel, o sea que todos los lixiviados que salgan del basural van a ir a parar o a las napas de agua o al río Neuquén. No, yo no, está bien, por suerte en este caso, Chosmalal no es un lugar, es muy seco y la napa freática de Chosmalal está un poco baja. Lo que yo proponía en mi estudio era hacer un estudio del agua del río Neuquén, aguas abajo, para saber qué tipo de contaminación ha llegado al río Neuquén. Porque del río Neuquén se toma agua, es agua que toman las personas. Entonces era una de mis mayores preocupaciones. No había un control del basural viejo, ni de gases, no hay ningún tipo de venteo. Eso me pareció muy raro. Y, y no había tampoco demasiada información. Yo sé que eran, por lo que pude preguntar y recabar información, habían 5 a 7 celdas cerradas y no sé en qué momento subió, se fue el nuevo basural un poco más arriba. No sé qué fue lo que pasó que hicieron que eso se mudara. Bien, entonces Y ahí tenemos dos lugares, que uno por años y otro que se ha generado desde hace ya mucho tiempo también, que tenemos estas mismas características, digo, nada más que a poquita distancia. exacto. Y bueno, yo proponía en mi tesis unos planes de mitigación que se ponen, que uno los expresa a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A mediano plazo, a corto plazo es hacer cosas ya. No se puede seguir quemando la basura. Y incrementa el peligro porque Chosmalal tiene mucho viento. Entonces, hace mucho tiempo en Argentina hay una legislación que te prohíbe la quema de residuos. Así como en Chosmalal se prohíbe la quema de hojas, también está la quema de residuos. Eh, si van a seguir en el mismo lugar, hay que empezar a ver si se pueden impermeabilizar las celdas que se están generando nuevas, porque evidentemente la población ha crecido, se siguen. No sé si hay un manejo de residuos ahora, ya hoy. No sé en No, qué en este situación. momento no hay ningún manejo ni administración de ese espacio que es un basural a cielo abierto. No hay absolutamente nada. No hay un trabajo que se realiza. Solamente se llega allá, se tira la basura y nada más. Bien. Y lo que pasa es que hay que hacer varias cosas, pero creo que una de las más importantes es comprometer a la población.
empezar a educar la población para reducir esos residuos. Porque no puede llegar el 100% de residuos que se generan en la población de Chosmalal a ser quemados el 100%, ya que Chosmalal tiene varias aristas. Tiene mucha gente que cultiva plantas, hay huertas. Recuerdo que habían unas huertas cerca del complejo, hay mucha gente que vive alrededores con varias huertas, y ahí pueden tener residuos húmedos, residuos orgánicos que Sí, yo pueden creo que servir para eso tiene que este ver sector. con, por ahí, con acciones individuales, ¿no? Que se empiezan a hacer, pero digo, no hay un proyecto que en todo caso organice eso que justamente vos estás diciendo. Sí lo hay, o por lo menos he visto estos canastos grandes que hay para depositar plásticos y para, sí, después hacer una reutilización de ese plástico. No sé dónde concretamente lo están llevando adelante o cuál es el proyecto que se tiene, pero sí están estos canastos donde el vecino puede acercarse y tirar la botella, las tapitas y demás, los plásticos. Pero después del resto no, porque de hecho muchas veces en la escuela enseñamos la separación de basura, pero en los hogares poco se puede poner en práctica porque si bien se intenta hacer esa separación, después tenés un único camión que es el que pasa, recoge todas las bolsitas, comprime y sigue. O sea, no tiene una continuidad en esa práctica. Mira, lo que este proceso se llama, nosotros lo llamamos gestión integral de residuos sólidos urbanos. La gestión integral de residuos sólidos urbanos tiene varias aristas. Una es la educación, que es lo que me estás diciendo, que todos tratamos dentro de la casa o en las escuelas de saber cuál es la separación de cada una. Pero la otra arista, que tiene que ir en paralelo, porque si no uno se frustra, porque en tu casa vos decís, estoy separando, estoy ayudando al medio ambiente, pero de repente pasa el camión, esto que vos decís, junta todo y lo van a quemar, tiene que haber una separación de residuos en paralelo para que se diga, bueno, los cartones, ¿a dónde los podemos enviar? Los plásticos, bueno, entonces se tiene que hacer una planta o un lugar destinado a separar los residuos por medio, en este caso yo digo al municipio, no sé si cómo estarán gestionando esto que vos me decís, los plásticos, no sé quién los lleva, no sé quién es el encargado de llevar. En una época me acuerdo, cuando yo estaba allá, estaba muy en auge las tapitas que se iban al Garraham o las tapitas que se iban a un lugar en Plotier, y que si vos llevabas cierta cantidad de tapitas, te devolvían creo que eran unas mesas y unos bancos o algo así. Eso El tema se, es que eso esas se hizo, cuestiones, sí, eso se claro, eso hizo. se hizo Y en se otro tiempo. pudieron devolver hacia la comunidad algunos bancos, juegos y demás. Lo que pasa es que todo eso son gestiones que se tienen que realizar, porque de nada nos sirve juntar tapitas o plásticos y trasladarlos tal vez hasta Neuquén Capital, que son 400 kilómetros. Tengo que llevar un camión lleno de tapitas. Y tengo que pagar el viaje, tanto el viaje como la persona que va a ir, en la ida y vuelta, y hay que ver si es rentable, porque si estamos gastando más para llevar las tapitas, volver y tener un solo banco, que para hacer un montón de otras cosas que sí se pueden hacer en la comunidad. Por eso esta gestión de residuos sólidos urbanos tiene varias aristas, que es la educación, tener una planta separadora, tener gente con ahí, y un relleno sanitario, que el relleno sanitario tiene venteos, tiene tratamiento para lixiviados y tiene todas las celdas con aislación. Lo que pasa es que la persona que agarre esto tiene que tener varias cosas en paralelo para que ni la educación se sienta frustrada, ni la persona que hace la separación no tenga elementos para realizarlo. Y bueno, es un trabajo bastante grande que hay que hacer. El tema Sí. y Nosotros lo que Chosmalal, pudimos ver
Se puede. Es que tiene que ser un proyecto que se comprometa a la comunidad y el gobierno municipal a llevarlo adelante y que se sostenga en el tiempo y que Exacto. trascienda las gestiones, ¿no? Porque no se va a resolver este problema en 4 años. No, 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 no. Tiene que ser algo planeado a futuro. Esto que te digo, tienen que hacerse cosas hoy, porque si no se sigue contaminando, hay que hacer a mediano plazo y a largo plazo. Es decir, que hay que plantearse objetivos en esos tiempos, inmediato, a mediano plazo y a largo plazo. Exacto, sí, porque esto que te digo, si no, terminan fallando y se vuelve a cero. Y tanto la población se cansa, que es un eje importantísimo. Los educadores, mira, los docentes caen tantas cosas sobre los hombros de los docentes que mejor que ver que la población se va sumando y que va generando frutos. También otra de las aristas, qué sé yo, lo que habría que hacer es cerrar. Yo proponía que, primero, que no cualquiera puede entrar al basural. Tendría que haber ahí los recolectores informales, que todos conocemos quiénes son, que se les haga una ficha, que ingresen, que saquen todo lo que necesiten con una previa selección, o si ya tienen una planta seleccionadora, se les reparta a esta gente. Siempre tienen que involucrarse todos las personas que están en esto, porque no podemos decir, ay, no, lo vamos a privatizar, vamos a cerrar el basural en su momento, y la gente que vivía del basural se ve totalmente despojada, que toda la vida vivió así. Entonces hay que involucrarlos también. Perfecto. André, a mí me parece tan importante todo lo que decís porque implica esta cuestión de ciudadanía, ¿no? Y de que todos estos actores sociales se encuentren en un único proyecto, vuelvo a insistir, que trascienda las gestiones y y que sea a largo plazo, o sea, que sea sistemático, que no decaiga, digamos. Que André, no decaiga, yo, perfecto, yo sí. te iba a decir que nos quedan 2 minutitos de conversación. Por ahí vos querés dejar algo al respecto porque me parece muy interesante todo lo que dijiste. Invertir en basura o cómo vamos a invertir, y lo que hay que ver es que hay muchas legislaciones que avalan este tipo de proyectos, como la ley de presupuestos mínimos, que tiene unos apartados. Entonces, si uno hace un proyecto, puede salir, no, y nación está medio difícil porque no se quiere en este momento dar ningún tipo de ayuda, pero uno puede gestionar a partir de un proyecto un montón de lugares en donde sí les interesa el medio ambiente y te van a ayudar y te ayudan, no te escucho lo que me decís, hablaste pero no te No, escuché. no, está bien, te estaba diciendo que sí, perfecto. Entonces, lo primero que sería es hagan un proyecto, inténtenlo, es muy importante porque tal vez hoy no lo estamos viendo, pero se está contaminando el agua, el suelo, se está contaminando el aire de Chosmalal y es una población que sale adelante con cualquier proyecto, que es lo más interesante de Chosmalal, que se prenden muchísimo. Entonces, para dejar, tal vez no nosotros, pero nuestros sobrinos, los hijos de yo digo sobrinas, de mis sobrinas, dejarles un Chosmalal mejor, no cuesta nada, es un poco de voluntad y educación, que siempre la educación nos lleva de la mano a tener un mejor futuro. Bueno, mil gracias, André. Y también me estaba acordando mientras vos hablabas que, por ejemplo, La Salada también es un lugar que también tiene sus propios residuos urbanos y también ha generado su propio espacio de basural, digo, ¿no? Entonces, ¿cómo, digo, está acá cerquita, cómo se gestionan esos residuos? Taquimilán también por su lado, un poquito más allá, pero bueno, son comunidades cercanas que también podrían estar trabajando juntas
en esas Eh, tareas, ¿no? es que si se trabajan varios municipios juntos, se llega a un mejor resultado, evidentemente. El tema es tener un proyecto base en donde se los pueda anexar. Sí, las Saladas está tan cerca, y mucha gente de Chusmalal se va a vivir a las Saladas, y bueno, Taquimilán y también aledaños. Te dejo un beso enorme, muchos saludos.